de ayer. Ya se les había encargado a cada uno de ustedes que puedan compartir en clase diferencias sustanciales entre novela y cuento y diferencias entre el mito y la leyenda. Vamos a preguntar, ¿ya? Si han podido darse ese tiempito. A ver, Sacha Rojas. Sacha Rojas, ¿me escucha? A ver, niña, puedes prender tu audio, no hay problema. Puedes prender tu audio para escucharte. Una diferencia entre el cuento y la novela, a ver que tú hayas podido de repente averiguar. Sacha, ¿tienes problema con tu audio? Buenos días, profesor. ¿Me Buenos puede días. escuchar? Sí, te escucho, niña. Una diferencia entre el cuento y la novela, porque los dos son especies narrativas, ¿perfecto? Sí, Pero, profesor. ¿cómo podemos diferenciar? ¿Cómo Cuento, saber por qué es cuento y ejemplo, cómo saber qué es novela? el cuento se desarrolla de una historia breve, o sea que, pues, por ejemplo, leer un cuento y la cosa que termina brevemente, en cambio, la novela se desarrolla a más profundidad. Ya, o sea, se extiende más. Ajá, y tiene más Perfecto. personajes y descripción. Ya, muy bien. Ya, Sí, gracias, Sacha. ya, profesor. Vamos, a eso lo vamos a reforzar luego. A ver, Danfer, Michail, ¿no? Ramos. Danfer. Hay que involucrarnos, jóvenes, en el trabajo, ¿ya? El trabajo no solamente es escuchar la clase, hay que también procurar nosotros hacer extensión de la clase, ¿ya? Hay una diferencia sustancial entre el alumno ordinario y el alumno extraordinario. Hay una pequeña diferencia, pero sustancial. Entre el alumno ordinario y el alumno extraordinario hay una palabrita que lo diferencia, ¿ve? La palabra extra. ¿Mm? Extra quiere decir algo más. Si el maestro te dejó 5 ejercicios, pues tú, si eres un alumno extraordinario, te asignarás 5 más. ¿Entiendes? Si te dijeron que tienes que leer un libro por mes, tú como eres un alumno extraordinario, te esforzarás por terminar de leer 2 libros al mes. Si te dijeron que tus clases son de las 8 hasta las 2:30, tú como alumno extraordinario le agregas 1 hora más. Es decir, termina a las 2:30 y tú de repente una hora más te dedicas a hacer repaso, reforzamiento, ejercitación, qué sé yo. O sea, el alumno extraordinario, y si queremos ya ponerlo en un contexto general, el hombre extraordinario, cuando digo hombre me refiero al varón y a la mujer, el hombre extraordinario siempre, siempre va hacia el otro extremo. Mientras el común, la mayoría se va para la izquierda, el extraordinario se va para la derecha. ¿Mm? Entonces, hay que aprender un poco a construir ese espíritu, jóvenes. Ya en la universidad se necesita de ese espíritu, ser alumnos extraordinarios, es decir, hacer algo más de lo que me han asignado. Si estoy en el trabajo y quiero ser un profesional extraordinario y me han asignado hasta las 10 de la mañana un trabajo, pero si no lo he concluido bien, si me falta, me quedaré 1 hora más. Y sin exigir de que de repente esa hora es un adicional, así que me tienen que reconocer. No, eso ya es un
una voluntad expresa, ¿ya? Por eso que el alumno extraordinario está más cerca del éxito que el alumno ordinario. El ordinario sigue las pautas, las normas, las reglas, ¿no? Y si le dicen solo 2 días, él asiste solo 2 días. Si le dice resuelve 10 ejercicios, él resuelve solo los 10 ejercicios. ¿Entiendes? ¿Ya? Entonces procuremos, jóvenes, nosotros mismos automotivarnos, autogenerar nuestras propias líneas de trabajo. Plantémonos objetivos, consolidemos en un tiempo específico. Bueno, si me planteo un objetivo de lograrlo en un mes y no lo he logrado, eso se llama fracaso, nada más. No tiene otro nombre. Porque la alumna dice, profesor, quise hacerlo esto en un mes, pero me faltó tiempo, así que me voy a dar un mes más. No, si tú te has planteado un objetivo y un tiempo para lograr ese objetivo y pasó el tiempo y no lograste, eso se llama fracaso. Así de sencillo. ¿Ya? Bien. A ver, con respecto al cuento y la novela, las dos son especies narrativas, ¿no? Porque cuentan hechos reales o ficticios, o sea, ambos, ¿no? Las narraciones jóvenes en la literatura tienen una característica fundamental, ¿no? La verosimilitud. Eso es una característica de todas las obras literarias, la verosimilitud. ¿Y qué significa verosimilitud? Vero viene de verdad, similitud viene de similar. Entonces, si yo analizo qué es la verosimilitud, quiere decir que todo lo que se escribe en una obra literaria pareciera que fuera la realidad, pareciera que fuera todo verdad lo que se dice, pero no lo es, porque es una creación literaria, ¿no? Los personajes muchas veces están creados por el autor y son creados porque lo sacan de la realidad, de todas maneras, ¿no? Pero le ponen otro nombre, le describen de otra manera, qué sé yo, pero toman como referencia siempre la realidad. Por eso que en una narración siempre hay una fusión entre realidad y fantasía, realidad y fantasía. ¿Mm? Entonces, creo que ahí debemos concentrarnos, ¿no? La verosimilitud. Es como cuando tú te tomas una fotografía, te entregan tu fotografía y la fotografía ya no es la realidad, sino es la copia de la realidad. Pero tú estás ahí, te miras y ahí está tu imagen, ¿cierto? Pero la fotografía ya no es la realidad, pues. Es la imagen nada más, no es la copia de la realidad, porque la realidad eres tú. Igual pasa en la narración. Todo lo que se escribe se saca de la realidad, pero el autor le adiciona pues mucha fantasía. Entonces hay personajes que los describen ya en un extremo, empiezan a contar historias que se empiezan a complementar con la fantasía. La novela y el cuento. Vamos por la primera diferencia. La novela es extensa y el cuento es breve. Lo que dijo la señorita Sacha, ¿no? ¿Ya? Eso es una característica fundamental. Segunda característica que diferencia al cuento de la novela es que en la novela se pueden abordar varias historias. En la novela puede haber una historia, 2 historias, 3 historias, 4 historias, dependiendo de la extensión. ¿Mm? Por ejemplo, cuando tú lees Los Miserables de Víctor Hugo, vas a encontrar la historia de Fántina, una, vas a encontrar la historia de Jean Valjean, dos, vas a encontrar la historia de Cosette, tres, vas a encontrar la historia de Mario, el joven revolucionario, cuatro, vas a encontrar la historia del obispo Miriel, y así, ¿no? Entonces, como es una novela extensa, vas a encontrar una gran cantidad de historias. Entonces, la novela es un conjunto de historias, ¿ya? Perfecto, o sea, se cuentan varias historias, se abordan varios temas. En cambio, en el cuento, solo se aborda una historia. ¿Mm? Solo una historia. Y finalmente, si la novela es un conjunto de historias, entonces la novela nos presenta una variedad, una diversidad de personajes. Personajes protagonistas, antagonistas,
personajes. Todavía no comparto la pantalla, jovencito o señorita. Personajes héroes, antihéroes, complementarios, ¿no? ¿Ya? Luego, en el cuento solamente puede haber un personaje. Por ejemplo, los que han leído El retoño de Julián Guanay, que es una obra que se lee de manera obligatoria en Rusia, y aquí en el Perú casi ni se le conoce, solo tiene un personaje, que en este caso es Juanito Rumi. Sobre la base de este personaje se teje toda la historia del cuento, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, si tomamos en cuenta el mito y la leyenda, ahí también tenemos que diferenciarlos, jóvenes, ¿ya? El mito es una narración que nos explica fundamentalmente el origen de los dioses, el origen de la cultura o de los pueblos. Perfecto. Entonces, nos explica cuál es el origen de los hombres, de los dioses y de los pueblos. Eso es el mito. Y el mito está cargado en un alto porcentaje de mucha fantasía, demasiada fantasía. En cambio, la leyenda nos explica sobre la formación o el origen de los pueblos, fundamentalmente, pero se basa en elementos históricos. Entonces, ahí está la diferencia. La leyenda tiene que ver con un poco de historia. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia que tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? Bien, chicos, entonces eso es lo que nos faltaba deslindar. Ahora vamos a trabajar nuestra práctica para poder empezar nosotros a socializar algunos puntos que hemos explicado durante la clase, ¿no? A ver, bueno, esto es lo que habíamos nosotros considerado el día de hoy, ¿no? El repaso. Ya, ahora sí estoy compartiendo la pantalla. ¿Se ve? Sí, profesor. Ya, entonces, el día de ayer habíamos quedado pendiente con el tema de los géneros, ¿no? El épico, el lírico, el dramático y el narrativo. Y lo que nos faltaba deslindar justamente eran estas especies narrativas, ¿no? Si te piden especies narrativas, estos son géneros, el épico, el lírico, el dramático y el narrativo. Esos se llaman géneros literarios. Ahora, las especies son estas. Si te dicen especies narrativas, novela, cuento, mito, leyenda, fábula, tradición, crónica, biografía, autobiografía, etcétera, etcétera, etcétera. Si te dicen especies dramáticas, o sea, del teatro, especies dramáticas, la tragedia, la comedia, el drama, el sainete, y ahí están todas, ¿ven? Precisadas. Si te dicen especies líricas, o sea, poesías, tenemos diversos tipos de poesías, la oda, la égloga, la elegía, el madrigal, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y si nos piden del género épico, que nos cuentan hechos legendarios, heroicos, hechos por los guerreros, por los héroes de esa época, entonces tenemos tres especies épicas, ¿ya? No te olvides, la epopeya, que nació en la época clásica, ¿no? Y las epopeyas abordaban pues el desarrollo de toda una cultura o de todo un pueblo, ¿ya? Su historia, sus aportes, qué sé yo. Pero aquí, por ejemplo, vamos a tener 5 epopeyas muy clásicas, ¿no? En la historia de la literatura. El Ramayana y el Mahabharata, en la India. Son 2 epopeyas extraordinarias. En Grecia, la Ilíada y la Odisea del gran Homero. Y la epopeya religiosa más hermosa que se ha escrito de Dante Alighieri es la Divina Comedia. Esas son las 5 epopeyas reconocidas en el mundo. Con respecto a los cantares de gesta que aparecen en la época medieval, son especies épicas que nos van a narrar temáticas relacionadas a la unidad de las naciones europeas, ¿no? Aquí vamos a tener, por ejemplo, en España el poema del Mío Cid, en Francia la canción de Roldán, en Alemania vamos a tener la canción
de los nivelungos. En Inglaterra vamos a tener We Fool, ¿no? Que son cantares de gesta muy famosos. Y luego en el Renacimiento los poemas épicos, ¿no? Estos poemas épicos van a tener algunas características básicas, ¿no? Por ejemplo, poemas épicos históricos, caballerescos, religiosos, o donde va a haber mucha burla o mofa, ¿no? ¿Ya? Entonces, jóvenes, en esencia es todo esto lo que se relaciona al campo de la literatura, no los géneros literarios. No te olvides, ¿ya? Entonces eso hay que repasar. Yo ya lo compartí. El día de ayer ya compartí la práctica, compartí la PPT, compartí incluso las claves, ¿no? De la práctica que vamos a desarrollar hoy día. Y lo hacemos justamente porque hay alumnos que ya pues se anticipan, ¿no? Leen, revisan y después señalan, profesor, esto estaba mal. Entonces participan con criterio, ¿no? Con razón. Ya, ahora sí compartimos la práctica, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta? Dandy, ¿quiere participar? Profesor, Sí, te una escucho. pregunta. Si en el examen nos preguntan cuántos géneros literarios hay, como usted ayer nos dijo que el género épico actualmente ya no es considerado, ¿cuál marcaríamos, profesor? Bueno, ¿Cuatro o tres? existen 4 géneros literarios, ¿no? Porque hasta la fecha existen 4 géneros literarios que se estudian, que se revisan: el épico, el lírico, el dramático y el narrativo. Perfecto. Ahora, lo que ya no se produce, lo que ya no existe, ya lo que ya no hay es el género épico. Pero dentro de la teoría literaria tenemos que hablar de los 4 géneros: el épico, el lírico, el dramático y el narrativo. ¿Perfecto? ¿Ya? Gracias, profesor. Muy bien, vamos entonces con la práctica. Ya estoy compartiendo la práctica. A ver, chicos, ustedes me dicen si ya lo pueden ver. ¿Se ve? Sí, profesor. Ya, entonces vamos con los talleres. A ver, el primer taller dice, escribe la clase de figura literaria, ¿no? Acá hay, ¿cuántos ejemplos? A ver, hay 10 ejemplos. 10, 11, 12. Tenemos que identificar la figura literaria, ¿no? Ayer hemos explicado más de 24 o 24 figuras literarias. A ver, cuando dice, era su cabellera oscura como el hielo, ¿qué figura literaria se estará utilizando en el ejercicio 1? Símil. Claro, cuando encontramos el conector como, ya les he dicho, estamos haciendo una comparación. O sea, en este verso, en esta expresión está viendo una comparación. Era su cabellera oscura como el hielo, está comparando, ¿cierto? Entonces, cuando dice cabellera oscura como el hielo, está haciendo una comparación, entonces esto es un símil, ¿ya? Ya, a ver, 2, bueno, acá han puesto 3, ¿no? Ya. Te amo hasta el infinito y más allá. Cuando dice hasta el infinito y más allá, está exagerando, ¿no? El amor tiene un límite, así como la vida. Así que el amor no puede ser infinito. Infinito quiere decir que nunca acaba, eso es falso, ¿no? El amor acaba, se desgasta, se deteriora. Por lo tanto, ¿qué figura será esto cuando hablamos de la exageración? ¿Cómo se llama la figura de la exageración? Hipérbole. La hipérbole. Muy bien, esto es una hipérbole. 4. Estoy buscando un techo donde vivir. Un techo donde vivir se refiere a una casa, pues. Esto es una famosa perífrasis, ¿no? Un rodeo de palabras para referirse a algo peculiar o particular. O sea, en vez de decir casa, digo un techo donde vivir. En vez de decir murió, digo dejó de existir. A eso se llama perífrasis, ¿ya? En vez de decir Huancayo, digo ciudad incontrastable. Eso es perífrasis, ¿ya? 5.
Aquí todo se sabe. Aquí no hay secretos. Aquí. Se está repitiendo la palabra al inicio de cada verso. ¿Cómo se llama esta figura? Anáfora. Anáfora. La anáfora. Muy bien, muy bien. 6. Ni esperanza, ni trabajos, ni pena, ni. ¿Cómo se llama esa figura? Cuando se repiten las conjunciones. Cuando repito ni, o, i. El polisíndeto. El polisíndeto. ¿Ya? El 6 entonces es polisíndeto. 7. El reloj nos grita la hora. A ver, te pregunto, ¿el reloj gritará? Pregunto, ¿el reloj puede gritar? No. No. El grito es una cualidad humana, pero esta cualidad humana le estamos otorgando a un ser que no lo tiene. ¿A esa figura cómo se llama? La prosopopeya, ¿no? La prosopopeya. ¿Perfecto? Algunos dicen el animismo, ¿no? Porque le vamos a dar vida a un ser que no la tiene. Tierna alegría. Esto es un epíteto. 3 tristes tigres comen trigo. Tri. Eso se llama aliteración, porque es repetición de sonidos. Ya, el 9 es aliteración, el 8 es epíteto, el 7 es prosopopeya. Silencio ensordecedor. Esto es una paradoja. Sonó crack. Esto es una onomatopeya. Amargo pasado. Amargo pasado. ¿Qué será el 12? Un hipérbato, porque tendríamos que decir pasado amargo, ¿no? ¿Ya? Listo. Vamos por el 3. Bueno, acá se han equivocado terriblemente en la enumeración, ¿no? Este es el taller 1 recién. Falta el taller 2. Bueno, ya, pues será taller 3 ya. Ya, a ver, vamos chicos, acá se tienen que lucir, ¿ah? Identifica y escribe la clase de rima. Primero me vas a poner si es una rima consonante perfecta o una rima sonante imperfecta. Y luego entre paréntesis me vas a anotar si es una rima abrazada, cruzada, si es una rima pareada o un monorrima, ¿ya? A ver, de la siguiente manera. Ustedes saben que la rima se maneja solo tomando en cuenta la última palabra de cada verso. La última palabra de este verso es ano. Anciano, termina en ano. El segundo verso también termina en ano. El tercer verso también termina en ano. Y el cuarto verso también termina en ano. Entonces, coinciden vocales y consonantes, ¿ve? La A, la N y la O coinciden vocales y consonantes. ¿Cómo se llama esta rima? Cuando coinciden vocales y consonantes. Consonante perfecta. Consonante perfecta. Rima consonante perfecta. Listo. Ahora, entre paréntesis. Como el primer verso está terminando en ano, le pongo A. El segundo verso también A. El tercer verso también A. El cuarto verso también A, porque todos terminan en ano. ¿Cómo se llama esa rima de manera específica? Cuando es A. La monorrima. La monorrima. Muy bien. Entonces, estos versos son versos con rima consonante perfecta y de manera específica son monorrima, porque todos los versos terminan con ano. Listo. Vamos para el 2. Ya ves, sencillo, ¿ves? ¿Te das cuenta? El taller ayuda a ejercitar la teoría, jóvenes. Acá, ve. Está terminando en ante. Está terminando el 2 en eta.
el 3 está terminando en eta y el 4 está terminando en ante. Me doy cuenta que igual, ¿no? Coinciden vocales y consonantes. Consonantes y vocales. ¿Ve? Ante, ante. Eta, eta. Vocales y consonantes. Entonces, rima consonante perfecta. Entre paréntesis. Ante sería A. Eta sería B. Eta sería B. Ante sería A. ¿Cómo se llama esa rima? La abrazado redonda. La abrazada o también conocida como la redonda. Perfecto, muy bien. ¿Eh? No es nada del otro mundo, ¿eh? Vamos por el 3. Yo vengo de todas partes. Aquí está, artes. Y hacia todas partes voy. Aquí está hoy. La O y la I. El tercero, artes. Y el cuarto, hoy. Ajá, muy bien. Esto también es consonante perfecta, porque coinciden vocales y consonantes. Ahora, arte sería A, voy sería B, artes sería A y soy sería B. A, B, A, B. ¿Cómo se llama esta rima? Cruzada. Cuando hay A, B, A, B, rima. La rima es Cruzada. cruzada. Muy bien. Listo. Vamos por la siguiente. Uy, estos versos, ¿no? De Vallejo. Qué maravilloso Vallejo, ¿no? Cada vez que leo a Vallejo, disfruto porque es lo mejor que tiene pues, la literatura en el Perú y en el mundo. Dice ahí, me moriré en París un aguacero. Un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. A ver, acá está terminando en ero. Perfecto. Aquí está terminando en erdo. Aquí está terminando en orro. Aquí está terminando en oño. Miren, yo me doy cuenta que aquí solo están coincidiendo las vocales. E y O. E, O. Las consonantes ya no ya. Igual acá, ¿ve? O, O. O, O. Pero la consonante aquí es ñ y aquí la consonante es R. Entonces ya no coinciden consonantes. Cuando solo coinciden vocales, ¿cómo se llama la rima? Asonante y Cuando perfecta. solamente coinciden, claro, asonante imperfecta. Entonces estas son rimas asonantes imperfectas. ¿Ok? Ahora, aquí sería ero, EO, esto sería AA. O, acá sería BB. ¿Cómo se llama esta rima específica? Cuando es AA, BB. Pareada. Rima pareada. Muy bien. Rima pareada. Ok. 4. Determina la medida de los versos. A ver, chicos. Acá sí tienes harta chambita. ¿Ah? Yo te voy a dejar esto. Te voy a explicar el primer ejercicio que vas a hacer. Y tú el resto ya en tu casita vas a trabajar uno a uno como relajándote. ¿Perfecto? Entonces, voy a tomar el primer verso. Lo voy a hacer en el chat, ¿ya? Hombres necios que acusáis. Voy a anotar eso, ¿ya? En el chat. Todos me siguen en el chat.
Perdón. A ver, perdón, chicos. Ya, entonces voy a volver a explicar, ¿ya? Gracias, hijo. Decía que acá hemos primero separado en sílabas, nada más el verso, ¿no? Hombres necios que acuséis. Hay 8 sílabas. Ahora, aplico la sinalefa, y la sinalefa que voy a aplicar está en acá, ¿ve? Que más A, porque hay vocal que termina, vocal que empieza. Que A sería una sola sílaba ya. Luego, aplico la diéresis. La diéresis es separar las vocales que están unidas, ¿ve? Sí, os, acá tengo que separar, eso es diéresis, ¿no? Separo, sí, os. Acá hay otra diéresis que puedo aplicar, ¿no? Separar la A de la I, sais. Hay 2 diéresis. Sinéresis no hay para aplicar. Luego, la ley de los acentos finales se toma en cuenta la última palabra del verso, que es acuséis. Me doy cuenta que acuséis es aguda. Y si la palabra es aguda, le tengo que agregar una sílaba más a mi resultado. Entonces voy a contar. 1, 2, 3. Estos se han separado en 2. 4, 5. Esto se ha unido con esto. 6, 7. Esto se ha separado. 8, 9. Más 1, porque es aguda, sería 10. Entonces, la respuesta, aplicando las licencias poéticas y la ley de los acentos finales, sería 10 sílabas métricas. A eso se llama sílabas métricas. He aplicado, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué cosa he aplicado en este verso? He aplicado una sinalefa, he aplicado 2 diéresis y luego la ley de los acentos finales. Listo. Entonces, así me van a trabajar el resto de ejercicios, jóvenes, ¿ya? No es nada del otro mundo, no es complicado, ¿ya? Profesor, Listo. Sí, te escucho. y la última palabra, si es aguda, grave o esdrújula, sobre eso. Ya, por eso. Ya hemos aplicado, pues la ley de los acentos finales es acusáis, he dicho que es aguda. Si es aguda, le tengo que agregar una sílaba más, pues por eso le he agregado 1. En realidad salía 9, pero como le he agregado 1, sería 10 sílabas métricas. ¿Está bien? Sí, profesor, gracias. Ya. Entonces, eso de la ley de los acentos finales se aplica solo en la última palabra de cada verso. Por ejemplo, acá razón es aguda. Tengo que agregarle una sílaba más a mi resultado. Ocasión es aguda. Culpáis también es aguda. Entonces, acá tengo que agregar, a cada verso tengo que agregarle una sílaba métrica más después de haber aplicado mis licencias poéticas, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso lo trabajas como una forma de recreación, ¿ya? De eso te va a servir mucho, porque vas a poder socializar bien esa teoría de ¿no? De la versificación. Ya, ahora sí nos vamos a las preguntas, chicos. A ver, ustedes que son medio matemáticos, aquí me han aplicado un poco de la matemática, ¿no? ¿Cómo se lee esto? A menos B, ¿perfecto? Tengo que cumplir este requisito para llegar a la respuesta. A menos B, unión A, interjección B. ¿Está bien la lectura o está mal? Entonces, como me dice A menos B, esto es A y esto es B. Entonces, A menos B sería solamente que quede esto, ¿no? Cantar de gesta. Porque me está diciendo A menos B. La A queda y la B se va. Entonces, el cantar de gesta es una especie del género épico. Entonces, aquí épico. Entonces, la respuesta va a ser la B o la C nada más. Ahora vamos. Unión de la A, interjección B. Esta es la A y esta es la B. ¿Cuál es la interjección? Es esto. ¿Qué hay en la interjección? Oda y elegía. ¿Qué cosa es la oda y qué cosa es la elegía? Es especies líricas. Entonces mi respuesta es épicas y líricas. No me estoy basando en esta
en esta proposición, ¿ya? Vamos por el 2. Compara, dice, ¿ve? La A es prosa y la B es verso. La prosa y el verso. Por ejemplo, los cuentos, las novelas se escriben en prosa. Las poesías se escriben en verso. ¿Ah? Entonces vamos con esa idea. ¿Qué dice la alternativa? Con respecto a A y B, señala lo incorrecto. Me están pidiendo lo incorrecto en esta pregunta. A ver, ¿son formas de composición literaria? La A y la B. La prosa y el verso son formas de composición. Sí. Porque he dicho, ¿no? La prosa sirve para escribir cuentos, novelas, ¿no? Mitos, leyendas. Eso se escribe en prosa. Es una composición literaria. Y el verso sirve para escribir, pues, poesías. Entonces, es composición literaria. Esto es correcto. No puedo marcar la B. ¿Son usados por la literatura? Claro, pues. El verso y la prosa se utilizan en la literatura. Correcto. Ambas tienen rima y ritmo y métrica. Falso. Este es el incorrecto. Solamente los versos tienen rima, ritmo y métrica. La prosa no. Entonces, la respuesta es la alternativa C. Me están pidiendo el incorrecto. ¿Ya? 3. El siguiente verso. Como mariposa, bailarina silenciosa, tu cuerpo es una mariposa. Identifica la figura literaria. ¿Qué figura literaria predomina en el ejercicio 3? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué figura literaria predomina en el 3? Está empezando con cómo. Este conector siempre nos da la idea de de comparación. Por lo tanto, esto es un símil. A ver, ¿qué es el hiperbatón? ¿Se recuerdan? El hiperbatón es cuando se altera el orden de una oración. El retruécano, cuando se altera el orden de una expresión. La anáfora es cuando se repite al inicio de cada verso la misma palabra. Pleonasmo es la figura de la redundancia. No se olviden, ¿ya? 4. Compara. La A dice, dama plateada enamorada, enamorada de la noche. Y la B dice, la luna es un satélite de la Tierra. A ver. La pregunta 4. De las columnas se deduce que es correcto. A. Es usado por la literatura. Dama plateada, claro, porque esto es un lenguaje connotativo. Dama plateada es lo mismo que decir luna, pues. Dice enamorada, enamorada de la noche, está hablando de la luna. Esto de manera metafórica, está hablando acá de la luna. Entonces, ¿es usado por la literatura la A? Sí, correcto. 2. A es denotativo. Falso. La A no es denotativo, es connotativo. La B sí es denotativo, entonces esto está mal, ¿no? El 2 incorrecto. Me están pidiendo solamente los que son correctos. Por lo pronto el 1 es correcto. En A y B se comprueban los niveles de significación. Sí, porque la A pertenece al nivel superestándar y la B al estándar. ¿Ya? 4. ¿En B predomina la información? Sí hay información en la B. Me están diciendo la luna es un satélite, me están dando una información. ¿Qué cosa es la luna? En A y B hablan del mismo ser, también es correcto. En A y B hablan del mismo ser. En la A se habla de manera connotativa de la luna y en la B de manera denotativa también se habla de la luna. Por lo tanto, la respuesta sería verdadero es el 1, el 2 es falso, el 3 es verdadero, el 4 es verdadero y el 5 es verdadero. Respuesta a la alternativa C. ¿Ya? 5. Identifica la alternativa que completa la serie. Cuando te dan este tipo de ejercicios tienes que establecer un vínculo. Pues, por ejemplo, el epíteto se relaciona con la cualidad. Epíteto, cualidad.
La anáfora se relaciona con la repetición. Anáfora, repetición. ¿Y la paradoja con qué se relaciona? Con la contradicción. Respuesta a la alternativa B. 6. Fila A, fila B. Tesis, oda, tragedia, égloga. Fila B, cantar de gesta, mito, elegía. A ver, rapidito para llegar a la respuesta. La tesis es una especie extraliteraria, o sea, que no pertenece a la literatura. La tesis es un trabajo de investigación. Nada tiene que ver con la literatura. La oda sí es una especie lírica, una especie de la poesía. La tragedia es una especie dramática, teatro. La égloga es una especie lírica, poesía. El cantar de gesta es una especie épica. El mito es una especie narrativa. La elegía es una especie lírica, poesía, ¿no? Entonces, sobre esa base debemos elegir la respuesta en el 6. En B hay una especie extraliteraria. En B no hay ninguna especie extraliteraria. Todas son literarias. Entonces, no es la respuesta. En A hay una especie épica. En A no hay ninguna especie épica. ¿eh? En B es el que está la especie épica, cantar de gesta. Entonces, tampoco. C. En B hay dos especies narrativas. En B, dos especies narrativas, falso. El mito es la única. Hay uno solo, no hay más. En A hay más especies líricas que en B. A ver, en la A, oda, égloga, hay dos especies líricas. En B, elegía, solo una. Esta es la respuesta. La alternativa D. ¿Ya? 7. Identifica lo que corresponde a la obra literaria. Bueno, a lo que corresponde a la obra literaria es pues el 1, el 3 y el 4, jóvenes. La C. El 1, utiliza un lenguaje connotativo. Claro, las obras literarias utilizan lenguaje connotativo. 2, sus elementos son fondo y contenido. Esto es falso. Los elementos de una obra literaria son el fondo y la forma. Pues cuando dice fondo y contenido te está hablando de lo mismo. El fondo es el contenido y la forma es el lenguaje. En una obra literaria por eso se toman en cuenta esas dos cosas, el fondo y la forma. ¿Ya? Entonces acá no dice fondo y forma, entonces no es correcto el 2. El 3 es un medio de comunicación indirecta, sí, es un medio de creatividad verdadero, ¿no? Entonces 1, 3, 4, ¿ya? 8. Compara. Fila A, narrativo, lírico, dramático. Fila B, fábula, madrigal, himno, drama. Entonces acá repito, la fábula es narrativo, el madrigal es lírico, el himno es lírico y el drama es teatro. ¿Perfecto? Ya. A. Un género de A contiene dos especies líricas de B. Y esta es la respuesta. Un género de A es lírico. Este es el género de A, lírico. ¿Contiene dos especies literarias de B? Sí. En B, dos especies literarias de lírico es madrigal, himno. Estas son las dos especies del género lírico. Entonces, esto es correcto. ¿Ya? Pero también me he percatado en el ejercicio 8 que la respuesta E también sería correcta, porque la E dice, en la fila A todos son géneros. Narrativo es género, lírico es género y dramático es género. Entonces, esa también sería, ¿no? Entonces, hay que observar esta pregunta 8, por favor, porque la E también es, en A tenemos los géneros literarios, y esto también es una respuesta. ¿Ya? Entonces, hay que ponerle observado ese 8, ¿ya? Tiene dos respuestas. 9. Identifica la alternativa que completa la oración. Ya, bueno, en el 9, el género lírico se presenta en verso y el género narrativo en prosa. Respuesta a la B. Eso es una pregunta de teoría nomás, ¿no? De las columnas. La Divina Comedia, Crimen y Castigo, La Ilíada, Los Miserables. Columna B, Edipo Rey, La Eneida, La Odisea y La Vida y Sueño. A ver, repito. La Divina Comedia es una epopeya religiosa. Crimen y Castigo es una novela. La Ilíada es una epopeya. Los Miserables es una novela. Edipo Rey es una tragedia. La Eneida es una epopeya. La Odisea es una epopeya. La Vida y Sueño es un drama, ¿no? En este caso, pertenece al género dramático. Listo. Identificamos lo correcto en el 10. En A hay dos obras dramáticas. Falso, porque en la A ninguna es obra dramática. B. En B hay dos obras narrativas. En B
Ninguna es narrativa. ¿No? Las narrativas están acá, ¿ve? Crimen y Castigo y Los Miserables, que son novelas. Eso está en la A. C. En A y B hay 4 obras líricas. A ver, obras líricas. Acá no hay ni una obra lírica. Acá tampoco. Ninguna es obra lírica. Entonces la C tampoco. La D. En A y B hay 3 obras épicas. 3 obras épicas. Acá la Divina Comedia es 1. La Ilíada es 2. La Eneida es 3. La Odisea es 4. Entonces la respuesta es la E. En A y B hay 4 obras épicas. Y esa es la respuesta. 11. Lee. Tragedia, comedia, bueno. De las especies literarias mencionadas, identifica cuáles pertenecen al género literario narrativo. Bueno, narrativo es novela, cuento. Acá debe ser cuento, ¿ah? Novela, cuento, fábula. El narrativo también es leyenda, mito y crónica. Entonces, 2 y 4. Respuesta, la D. Esas son especies narrativas. 12. Dado los siguientes datos, ¿no? Identifica los que corresponden al género narrativo. A ver, género narrativo, ¿eh? 1, ¿es subjetiva? No, subjetivo es el lírico. Manifiesta las vivencias más íntimas del autor, eso también es lírico. Expresa el mundo objetivo, eso es narrativo. La mayoría de las obras están escritas en verso, eso es lírico. El 1, el 2 y el 4 son del género lírico. El género narrativo, solo el 3. Respuesta, la A. ¿Ya? 13. Respecto a la literatura, bueno, los únicos correctos son el 1 y el 4, la A. ¿Por qué? ¿La literatura busca la belleza del lenguaje? Sí, pues la literatura busca la belleza del lenguaje. Eso lo hemos dicho al inicio de la clase ayer, ¿no? El 4, expresa la realidad humana metafórica y artísticamente. También porque utiliza el lenguaje connotativo. Entonces, 1, 4 es correcto, ¿ya? 14. De las columnas, las aves aclaman tu llegada. A. B. Tu cabellera de agua. Identifica lo correcto. En el 14, lo correcto es, en A está presente la figura literaria de la prosopopeya. Esa es la respuesta. La prosopopeya es otorgar una cualidad humana a un ser que no lo tiene. Aves aclaman. Aclamar quiere decir, pues, pedir, solicitar, gritar. Las aves no gritan, pero le estoy dando una cualidad humana a un ser que no lo tiene. Eso se llama prosopopeya. Respuesta la A. 15. A ver, vamos por el 15. Identifica la especie que contiene entusiasmo. 15. Tiene entusiasmo. La oda, ¿no? Bueno, acá también hay doble posibilidad, porque el epigrama también, ¿no? El epigrama también, ¿ya? Entonces hay 2 preguntas observadas, ¿ah? Determina la verdad o falsedad. Bueno, acá, me la han chancado nomás esta pregunta. A ver, con respecto a la teoría literaria, en el 16, con respecto a la teoría literaria, ¿ya? El 1 es verdadero, el 2 es falso, el 3 es falso y el 4 es verdadero. Respuesta, la B, con respecto a estos enunciados, ¿no? La teoría literaria es una disciplina que estudia y trata de explicar los problemas esenciales del arte literario. Eso es correcto, es verdadero. Es una forma de arte que emplea como medio de expresión la lengua. Falso. Busca explicar. Falso. De cuenta de la evolución. Eso es verdadero. ¿Ya? Respuesta a la B. Bueno, eso es pregunta de teoría, ¿no? 17. Identifica lo correcto. En el 17, ¿cuál será lo correcto? Es la figura y lo que le corresponde, ¿no? Eres como. Como dice acá, como. Es un símil. Esto es lo correcto. Esto es un símil. El resto es incorrecto. 18. Relaciona los siguientes enunciados. Bueno, en el 18, la relación correcta es raíz, ¿no? O sea, la B. A ver, lo vamos a verificar. Raíz, ¿no? Características físicas y morales.
Luego dice acá, expresa la emoción personal. Luego dice acá, representación de acciones a través del diálogo. El 18. Acá sería la S. Aquí sería la Y. La Y. Ah, ¿no? Aquí entonces la respuesta es la C, jóvenes, ¿ah? La C, hay que corregir. ¿Ya? Creo que ahí les mandé la clave, la alternativa B, ¿no? Es la C. Porque miren, género dramático. Tiene que ver con esto. Representación de acciones a través del diálogo. Eso es el género dramático. Entonces acá debe ir la Y. La Y. ¿Sí o no? Luego, la etopeya describe rasgos morales y psicológicos. Eso es la etopeya. Entonces acá debe ir la A. El retrato, características físicas y morales. Ese es el retrato. Hasta ya tenemos YAR, ¿no? Luego, el género lírico. Expresa emoción personal. Las emociones personales, género lírico. Se acaba la S. Y la I, rasgo físico de la persona. Eso es la prosopografía. Entonces, YARSI, ¿ya? La respuesta aquí es la C. YARSI. Ya, acá vamos a corregir porque justo lo hemos verificado ahí, ¿ve? Ya, 19. Identifica cuál de los siguientes géneros no pertenece al clasicismo. En el 19, el que no pertenece al clasicismo es pues el drama, ¿no? Listo. Del siguiente esquema se puede deducir... Ya acá hay cuadritos, se nota. En la B dice novela, fábula, leyenda. Estos son narrativos, ¿no? Por eso que en la 20 la respuesta sería la B. En B todas son especies narrativas. Si me doy cuenta, la novela es narración, la fábula es narración, la leyenda es narrativa. Todos son especies narrativas, ¿ya? Respuesta, la alternativa B. Muy bien, jóvenes. Entonces, hemos concluido. Ahí tienes tú 2 preguntitas, que es la tarea domiciliaria que siempre se les asigna, ¿no? ¿Ya? Entonces, hemos concluido ya la 4ª semana. Increíble, jóvenes, ¿eh? Ya el primer mes se nos fue volando. A partir de la siguiente ya vamos a entrar al segundo mes. En la siguiente semana se va a venir bastantes temas de literatura, ¿ah? Vamos a tener hasta 3, 4 clases de literatura, nada más, todo de literatura, ¿ya? Muy bien, les agradezco su atención, jóvenes, que tengan un buen día, sigan repasando, sigan asumiendo el compromiso con su preparatoria, ¿ya? Porque el objetivo lo tenemos que sí o sí lograr, pues, ¿no? Porque todos creo que estamos apuntando a ese camino, ¿no? Nuestra brújula debe estar direccionada a lograr el objetivo. Bien, entonces, por favor, el día de hoy, el nuevo encargado del salón, que es el alumno José Fernando, ya, por favor, me reporta hoy día, por favor, la lista de quienes se han inscrito para el tema de los libros, ¿ya? Si hay una buena cantidad de todo el salón, sería extraordinario. Vamos a programar un seminario especial para todo el salón, ¿ya? Muy bien, chicos, muchísimas gracias. Entonces, por favor, los que no se han inscrito, hoy día tienen todavía tiempo para inscribirse para el tema de los libros de literatura peruana y literatura universal. Les agradezco su colaboración y además les agradezco su atención prestada. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Nos vemos.